Volvemos a los periodistas. Mire, ahí vamos a abordar el día de hoy un tema sustantivo, un tema fundamental. En 2011 se desató el escándalo con el operativo rápido y furioso que permitió el paso de armas ilegales de Estados Unidos a México. Ahora, 8 años después, se creó un grupo binacional para controlar ese flujo al que se le atribuyen en parte los episodios de la violencia reciente. Pues no sería para menos, porque de acuerdo con datos del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, fíjese usted nada más, entre 2012 y 2017 se recuperaron en nuestro país más de 98,600 armas. Bueno, pues 70% de las armas que se recuperaron están vinculadas y que están vinculadas con crímenes, pues son armas que nos llegaron, ¿de dónde cree? Pues del vecino del norte. Y de ese armamento, entre pistolas, rifles, revólveres, escopetas y otras, solo el 2.5% de ellas cuentan con una licencia federal para que fueran transferidas al suelo mexicano. En la mayoría de los casos, no se logró identificar al comprador, pese a que ese era el objetivo de la operación que permitió la introducción del armamento. Bueno, esa operación empezamos para detallarle a usted la tragedia de lo que ha significado tener esa vecindad y ese flujo de armas sin control. Esa operación mató mexicanos, muchos mexicanos, autorizada por el gobierno de Felipe Calderón, y mató a mexicanos, pero también mató a estadounidenses, entre ellos agentes de la patrulla fronteriza, en casos que están siguiéndose ahorita justamente en las cortes. Y precisamente para abordar este tema tenemos aquí en Los Periodistas, en el estudio, a Fabián Medina. Él es jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard y es el responsable del tema de las armas que llegan de manera ilegal a México y que matan a mexicanos. Fabián, bienvenido a Los Periodistas. Álvaro, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Antes que nada, darles la más cordial de los saludos del canciller Marcelo Ebrard por interesarse por los temas que estamos tratando. Y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, por encargo del señor presidente, el canciller Marcelo Ebrard tuvo que incorporarse a los trabajos del diseño de los GANSEC. ¿Qué son los GANSEC? Los GANSEC son los grupos que se conforman para tratar todos los temas de seguridad con los Estados Unidos. En el gobierno anterior, en la administración anterior, había más de 40 mecanismos para tratar los temas de seguridad. ¿A qué me refiero con temas de seguridad? Lavado de dinero, drogas, migración, armas. Todo esto estaba diseminado en más de oficinas 40, distintas. Totalmente, más de 40 mecanismos había. La primera tarea que le encarga el señor presidente al canciller Ebrard es que nos metamos a colaborar en un grupo muy grande en el que participan CNI, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, en fin, todo el gabinete de seguridad más algunas otras áreas encargadas, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, para hacer una reingeniería de todos estos grupos y compactarlos lo más posible para darle certeza, uno, y dos, y darle eficacia. Porque no era posible que todo el mundo viajara a Washington, ¿a qué? ¿Quién sabe? Y no se concretara absolutamente nada. Ese fue nuestro primer papel. Hicimos la reingeniería de estos procesos y todos estos GANSEC, con la colaboración, reitero, de muchas dependencias gubernamentales federales, quedó integrada en 8 grupos, dentro de los cuales, el que hoy nos toca platicar, está el grupo concerniente a las armas. ¿Por qué las armas? ¿Qué tienen que ver las armas? Bueno, para ilustrar este tema tan complicado, siempre es muy importante los números. ¿Qué significan las armas? En México hay más de 2.5 millones de armas en poder de particulares. Ilegales. 2.5 millones de armas en poder. Ilegales la mayoría de ellas. Los 95% son ilegales. Sí. Entonces, por eso entendemos que hay
una violencia inusitada. En todas las latitudes hay violencia, violencia. O sea, ¿hay cuántas armas por habitante? Por cada 100 habitantes debe haber dos armas. Cada año entran entre 230,000 y 250,000 armas de manera ilegal a México. O sea, es una brutalidad. Es una barbaridad. Entonces Sí. nosotros vimos el problema de esta magnitud y se nos encargó desde la Secretaría de las Relaciones Exteriores, que es nuestra competencia, trazar y diseñar una estrategia, en principio binacional, porque el 70% de estas armas provienen de los Estados Unidos, sin duda. Y otro dato que nos va a electrizar, el 67% de los homicidios en este país son cometidos por armas de fuego. En los Estados Unidos todos los días pierden la vida más de 100 personas por un disparo de arma de fuego. Es un problema enorme, de dimensiones verdaderamente brutales. Pero aquí hay otro problema que es colateral, las municiones. Para reabastecer todas estas armas, estos 2.5 millones de armas que hay en poder de civiles en México, se necesitan municiones. Pues Un sí. episodio de hace algunas semanas, se detiene en la aduana de Nogales, en la garita de Nogales, a un muchacho de 17 años de nacionalidad norteamericana que impacta la garita Sí. y se le detiene nada más con 7,000 tiros, Con con 7,000 cartuchos. cartuchos. Dos Barrett, dos ametralladoras calibre 50 Barrett, que tienen una distancia efectiva Sí, las de mata casi 2 kilómetros. las mata policías. Y tira helicópteros, Claro. y también tira casas. Claro. Y esa arma puede tener una distancia efectiva hasta de 6 kilómetros. No lo digo yo, son dictámenes técnicos. Sí, sí. Y entonces empezamos a ver la dimensión del problema y nosotros, por instrucciones del canciller, nos metemos a estudiar, a ver, y es un problema de dimensiones enormes. Entonces trazamos en principio, en una primera etapa, el diseño institucional frente al problema de los Estados Unidos, que reitero, representa el 70% del problema de México. Y tenemos otro 30%, que es el que proviene de la Unión Europea. Sí, sobre todo de Alemania. Son 5 países en específico, ¿Qué fabrican? con los mismos que con los que ya nos reunimos. Pero A bueno, ver, ¿y cuáles países? es España. España. Número sí. 1. Son productores brutales de armas esos. No necesariamente el productor, en este caso, coincide con el introductor del arma Ok. o con las armas que nosotros tenemos aseguradas. Sí. Tenemos que partir de un supuesto. Las armas que nosotros conocemos en México son porque han sido aseguradas por la Fiscalía General de la Sí, sí, República cuando ha habido algún evento delictivo. Pero es el mercado, es así. Es así. Nosotros le entregamos a los Estados Unidos 7,800 registros de armas que tenemos aseguradas vía O sea, los la registros. Fiscalía A ver, General de la señores, República. Aquí están las búsquenlos. armas. Aquí están. ¿De dónde vienen estas armas? Exactamente. Así está. Bueno, otro dato. En la pura franja fronteriza hay casi 10,000 armerías. Sí, del lado Claro, estadounidense. es que es lo que quería 10,000. preguntarle. El 41% están en Texas. Claro, es que... Alejandro es de Ciudad Juárez. Sí, Conoce sí. perfectamente el Entonces, fenómeno. eso es uno de los 5 puntos del operativo que ahorita, si me permiten, les vamos a platicar. Bueno, Sí, espero claro. que yo no, por favor. No, le iba a preguntar esto. ¿Cuántas armerías hay en la frontera? Casi 10,000. Casi 10,000. O sea, 9,900. bueno, pues porque ahí está el negocio. Digo, llega, sube. Es lo que iba a preguntar. Bueno, tienes por un lado la Asociación Nacional del Rifle, que es sumamente poderosa, que tienen el lobby más económicamente más grande del mundo en Washington, operando. Es decir, señores que van y platican con sus legisladores, con políticos, están detectando la gente desde que pues tienen su primera chambita más chiquita para irlo financiando hasta que se convierte en un político encumbrado y lo van conquistando, lo van enamorando. Tienes a los que enamoras en los años y tienes a los políticos como Trump, que simplemente están convencidos del tema, simplemente porque están convencidos de ello. Bueno, y luego tienes por el otro lado que es una industria muy rica, o sea, que sabe a qué se dedica y ha logrado con el lobbying no regularse. Pero además otra, tienes la segunda enmienda, Y además Pues sí. tienes la segunda que es enmienda. el elemento poderosísimo que tiene la población de los Estados Unidos para tener el derecho a defenderse y armarse. No estamos tratando de ninguna manera de influir o de
cambiar la legislación. No vamos a poder. No, nuestra estrategia es otra. Lo vimos, lo advertimos y dijimos, por aquí no Por ahí es. no. Nomás para que se den una idea. A ver. Son lo que produce la industria armamentística en los Estados Unidos son 52.1 mil millones de dólares, lo que ellos llaman $billion. Solo el 2.2% de ese enorme mercado viene para México. Es decir, si ese mercado nosotros le cerráramos la puerta al 100%, no les afecta. No les Ese pasa- no pasa nada. 2.2% lo diseminan entre todos sus demás compradores y siguen ganando mucho dinero. Pero además estamos hablando de armas ligeras, que quede claro. O sea, los 52,000 millones son de armas ligeras, es decir, las que cruzan a México. De armas ligeras hablo de pistolas, revólveres, rifles y escopetas. No estoy hablando de misil. No. A ver, eso es otro. Esa es otra que incluye bombas atómicas, digamos, ¿no? Esa es la otra industria. Una industria en la que nosotros no queremos entrar ni conocemos. Pero lo que le estamos platicando ahorita es de ese tamaño. Y que ante este fenómeno que es complejo, pero que es brutal porque quita vidas, ¿qué acuerdos ha habido y qué tanta disposición muestra el gobierno de Estados Unidos para frenar precisamente el ingreso de armas a México? Bueno, primero decirles que el gobierno anterior, y no es por estarle cargando el muerto a nadie, sino es decir la verdad, prácticamente no hizo absolutamente nada en materia de armas. Bueno. Prácticamente no hizo nada. El día de hoy nada hicieron. El día de hoy, en la reunión de la mañana, el señor embajador se mostró sorprendido. Dice, estoy sorprendido porque antes mis colegas me dicen pues que no había tanta insistencia, que el tema pues ahí estaba y ni lo tocaban. Me dice, ustedes, es la cuarta vez que nos reunimos y están duro y duro y duro. Hoy te reuniste con el embajador Hoy de Estados Unidos. el jefe, el secretario Durazo, el señor canciller, Sí. el subsecretario Mejía y un servidor nos reunimos con el embajador de los Estados Unidos y su círculo más cercano para hablar del tema precisamente de las armas y hubo una buena noticia. Y también se habló del tema del lavado de dinero. Por lo que se refiere al tema de las armas, desde que el canciller acudió en su último periplo a Washington para platicar con el presidente Pompeo, con el vicepresidente Mike Pompeo, se había acordado un operativo en 5 puntos estratégicos en la frontera, que casualmente 3 son en 3 de en los... Texas y de este lado, Tamaulipas. Y uno es de donde eres oriundo, Claro. en Ciudad Juárez y en El Paso. Tijuana, San Diego. Mm. Esos son los 5 puntos en los que ya se acordó que vamos a tener operativos espejo. De aquel lado de la frontera, de este lado de la frontera, va a haber un despliegue importante de elementos de aduanas, del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, y se va a robustecer con la presencia de policía estatal y policía municipal en un perímetro más allá de la frontera. Porque, bueno, pues hay que tener perímetros de seguridad y no todos los delincuentes siempre hacen lo que uno prevé, ¿no? Se le ingenian, hacen cosas, pues nos ven a la autoridad lo que está haciendo y en función de eso reaccionan, ¿no? Claro. Entonces, la buena noticia es que esos operativos empiezan el día de mañana. Mañana empiezan los operativos. Mañana empiezan. O sea, el día de mañana esperemos que en 5 puntos fronterizos entre México y Estados Unidos van a aparecer pues elementos me imagino que del ejército de Estados Unidos, con de este lado elementos del ejército mexicano, Guardia Nacional, etcétera, o sea, cuerpos federales en un primer frente para recibir a quien venga y revisar, a ver si encuentran armas. Hay una participación muy importante, es un grupo interdisciplinario de varias dependencias federales. Debo decirlo y reiterarlo. Hay una participación muy importante del SAT a través de la Administración General de Aduanas. Sí, con equipos de tecnología intrusiva y no intrusiva. ¿Esto qué significa de intrusivo y no intrusivo? Bueno, se van a utilizar rayos gamma, se van a utilizar rayos X, se van a utilizar, conforme vaya evolucionando los operativos, informes de inteligencia
identificación en tiempo real de armamento, en fin, es todo un operativo que se ha tardado en diseñar y ha sido sofisticado. Si alguien cree que escondiéndolos, camuflándolo en el motor, o sea, va a haber tecnología para, es lo que iba a preguntar. Y del otro lado, ¿qué va a haber? Lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, es espejo al 100%. A eso aspiramos, eso se ha planteado. A ver, ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que se han propuesto? Pues sí, para que en la evaluación pues se arroje resultados y se pueda saber si resulta eficaz la estrategia o no, porque efectivamente los delincuentes ven, o quienes cruzan las armas de manera ilegal, ven que está este operativo, van a innovar, lógicamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y en qué lapso esperan recoger resultados? Somos ambiciosos y no somos ingenuos. Somos ambiciosos porque se los hemos dicho a los norteamericanos, con todo respeto, pero con toda firmeza. Vamos por el cierre total de la frontera. De la misma manera en la que nosotros pudimos contener el fenómeno migratorio para ordenarlo. ¿Así lo plantearon? Así lo planteé. O sea, queremos que nos echen la mano para tener un cierre total de la frontera con respecto a armas. Pues ahí está toda madre. No es eche de mano. O sea, se llama reciprocidad y congruencia. Es decir, yo se los planteé. Y ahí está todo dar el muro de Trump. Digo, de allá para acá se vea todo. Ojalá el muro resolviera los problemas, no estaríamos hablando de eso. Bueno, pero es un objetivo ambicioso. rotundo. Es un objetivo muy ambicioso, alto, pero vamos por eso. El generador de la violencia tan cruenta que existe en México y especialmente en varios estados fronterizos y en otros estados del centro del país, es por las armas. A ver, no le hagamos al cuento. Pues sí. Es por las armas. Ver un Barrett, ver un calibre 50, ver AK-47 como si estuviéramos viendo cajas de palomitas, ya se nos está convirtiendo en algo normal y cotidiano. No puede ser. No puede ser. O sea, no puede ser que, por ejemplo, en el operativo del 17 de octubre en Culiacán, cuando se despliega toda la fuerza del grupo criminal del cártel de Sinaloa, pues vemos la cantidad de armas, no solamente armas cortas, sino esos... las Barrett, las 50. Es yo creo que es la primera imagen que vemos, que se transmite y que le da vuelta al mundo en ese momento. En vivo, es una camioneta donde vienen 3 individuos con un vehículo, pues, literalmente artillado. Sí, claro. Con una Barrett, con una 50 montada. Es un aparatón con una bala de este tamaño. Un dato para electrizar al más pintado. Sí. No lo digo yo, y permítanme leer el documento por que tengo favor. aquí. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, el INVEPI, calcula que el costo de la violencia en México en 2017 fue de 300,000 millones de pesos. ¿De cuánto? 300,000 millones 300,000. Sí. Millones de pesos. Sí, y como les decía hace ratito, el 67% de los homicidios totales de este país son cometidos por un arma de fuego. Si nosotros detenemos el flujo ilícito de las armas provenientes de Estados Unidos y también provenientes de otras latitudes, como es el caso de Europa, le quitamos el poder de fuego a las asociaciones criminales. Si las asociaciones criminales, los grupos delictivos, no tienen parque, no tienen armas de fuego, la violencia consecuentemente tendrá que disminuir. Pues es que es una apuesta, es una apuesta lógica, precisamente, ¿por qué no se había hecho antes? Yo recuerdo a Felipe Calderón en su gobierno, efectivamente, mucho énfasis. Quizá solamente era discurso, pero pidiéndole a Estados Unidos que frenara las armas, pero no se hizo mayor cosa. Y lo que me tiene de verdad en shock, eso que comentas, que las autoridades de Estados Unidos dicen que ni siquiera se habló el tema. O sea, durante el gobierno de Peña Nieto. Otro dato. Pues qué vergüenza. Otro dato.
reitero, esto no es de que se nos esté ocurriendo, llevamos meses trabajando, claro, reuniéndonos con muchas autoridades. Hace poco estuvimos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el sexenio pasado, Felipe Calderón dejó en algunos puntos lo que le llamaban la segunda aduana. ¿Qué es la segunda aduana? Pasando la franja fronteriza y las autoridades aduanales, había un retén militar más adelante, 20, 30, 40, 50 kilómetros adelante. Enrique Peña lo suprimió al 100%. O sea, ¿con qué lógica? Pues yo creo que sí tiene lógica. Complicidad. Hijo, mano, qué Complicidades. barbaridad. No, hombre, qué barbaridad. Fabián, muchísimas gracias por venir al estudio a compartir con el auditorio que nos escucha a través de radio, nos ve a través de televisión abierta y a través de YouTube y Facebook en vivo, pues compartirnos este tema. Nos trajiste también una revista, Foreign Affairs, de Latinoamérica, y escribes ahí, junto con Judith Arrieta, México frente al problema de las armas. Es de lo que nos has estado hablando. Ese texto lo escribimos hace aproximadamente 3 o 4 meses y desde ahí nosotros ya advertíamos el tamaño, la dimensión del problema y a partir de ahí fue cuando nos invitan a nosotros, el canciller, a que nos hagamos cargo por parte de la Secretaría, junto con otras autoridades, a meternos al tema de las armas de manera muy profunda. Te vamos a pedir que vuelvas a los periodistas a pues dar a conocer los avances que ha habido en este tema, que ojalá efectivamente sea pues exitoso. Es una tragedia por lo que pasa en México. la violencia que hay en este país. México va a seguir como punta de lanza con el tema de las armas y tenemos una estrategia desde la Cancillería para verlo en foros internacionales. Nomás les dejo una probadita del foro de Palermo. México va a tener una actuación, pero eso se los cuento otro día. Encantado. Muy bien. Y ojo, mañana empiezan los operativos. Mañana empiezan los operativos. Espejo, México, Estados Unidos, en 5 puntos de la frontera. Entonces, pues esperemos que agarren muchas armas. Nosotros tendremos ¿De verdad? información de 13 consulados que ya tenemos ahorita, todos los días información de de todos los eventos que suceden, y de estos 5 puntos haremos un concentrado de manera cotidiana para estar informando a la opinión pública. Pues, cuál es el avance. Interesantísimo. Gracias, Fabián. El gusto es para mí y muchas gracias a ustedes. Alejandro. Muchísimas gracias. 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 Vamos a un corte, volvemos enseguida.